Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Bueno, como para ir cerrando el trabajo del año, yo les había pasado sí, un escrito sobre la estructura social agraria, que analizar una estructura social agraria es como un trabajo integrador para la formación técnica de ustedes, con la especificidad agraria, obviamente, ¿no? Ya habíamos hablado en los primeros prácticos sobre lo que es la estructura social agraria, pero vamos a repetir que la estructura social agraria es un concepto central y estructurador de la sociología rural. Cuando hablamos de sociología de la estructura social agraria, nosotros vamos a poder analizar las relaciones sociales eh, que se dan obviamente en un tiempo y en un espacio, ¿no? Pero ese tiempo y ese espacio son determinados. Como dice el texto que yo les di, eh, las relaciones tienen que ser ordenadas, duraderas y pautadas entre distintos actores de una sociedad, ¿sí? Ordenadas porque se va a respetar un orden que además va a estar pautado por una normativa, por la costumbre, pero además que son duraderas en el tiempo, ¿sí? Puede haber después alguna modificación al finalizar un proceso temporal o al terminar determinado paradigma por ahí que regula las relaciones sociales en determinado lugar, ¿no? La estructura social agraria tiene un carácter dinámico y cambiante, ¿sí? O sea, se va modificando de acuerdo. Si nosotros analizamos la estructura agraria argentina, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que no es lo mismo la estructura social agraria de principios de siglo XX, como vimos en las clases anteriores, que la estructura social agraria de la década del 20 o la estructura social agraria en la época, por ejemplo, de los gobiernos peronistas, donde se reglamenta el estatuto del peón rural, donde hay un Estado con un modelo keynesiano, un Estado lo que denominamos paternalista o benefactor, o no va a ser lo mismo, por ejemplo, ya la estructura social agraria si la analizamos en el proceso o en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pero ya sobre la época desarrollista, ¿no? Desde la década del 60. O no va a ser lo mismo analizar la estructura social agraria argentina con el modelo neoliberal, que tuvo su auge y su máximo esplendor, por decirlo de alguna manera, en la década del 90. Así que básicamente la estructura social agraria tiene varios componentes, pero los más importantes son el trabajo, el capital y la tierra, ¿sí? El trabajo tiene que ver con las relaciones sociales que se dan para la explotación y la actividad del campo, del suelo, de la tierra, y la actividad agrícola, ganadera, por ejemplo. O sea, hay algunos que van a ser dueños, otros que van a ser peones. Eso está relacionado con un elemento que fue el preponderante durante mucho tiempo, que fue la tierra, que ahí se va a dar, por ejemplo, la tenencia, ¿no? La situación de las personas con la tierra que están trabajando. Puede ser un propietario, puede ser un arrendamiento, puede ser una tierra fiscal, una tierra comunitaria. Bueno, hoy en día se está discutiendo sobre esto. Acá en la provincia de Río Negro, por ejemplo, las comunidades originarias están solicitando el tratamiento de una ley de tierras, pero que los incluya. Se había preparado un proyecto que se iba a tratar en la legislatura provincial el año pasado y no se hizo. Entonces, es un tema que es importante para analizar la estructura social agraria.
Por otro lado, en el capital podemos decir si es fijo, si es circulante, pero hablamos de un capital cultural, de un capital en cuanto a la formación o capacitación de recursos humanos, ¿no? La verdad que ustedes entiendan lo que es la estructura social agraria es muy importante para poder analizar y les va a servir a ustedes para sus prácticas profesionalizantes, que no sé si ya han elegido tema, pero para el próximo año, ¿no? En el texto que yo les armé, bueno, habla un poco de cómo es la relación entre lo rural y lo urbano en Argentina, cómo se fue incorporando el territorio patagónico, nuestra región, al territorio nacional, lo que representó el campo, ¿sí? Y por ahí algunos conceptos que tienen que ver con la estructura social cuando ustedes analicen o trabajen en alguna propuesta de trabajo de la región, ¿no? Algunos conceptos que van a aparecer siempre: campos, estancias, ganaderos, pequeños productores, cooperativas ganaderas, población rural agrupada, población rural dispersa. Son expresiones que vamos a escuchar siempre acá y que tienen que ver precisamente con la estructura social agraria de nuestra región sur, ¿no? Ahí en el texto que ustedes tenían que leer, dice que la estructura social agraria se entiende como la distribución y orden de los factores de producción que permiten describir y analizar los aspectos fundamentales de la sociedad agraria en sus diversas relaciones. Es el entramado social que nos permite analizar y entender el factor humano, productor y trabajador rural, los factores materiales, tierra, agua, clima, capital, y los factores normativos que van a ser las leyes, los contratos, ¿no? Y tienen un cuadro que está explicando que la estructura social agraria se fundamenta en el sistema de tenencia de la tierra, que evoluciona con el desarrollo de la sociedad, obviamente, y que además es el factor determinante de poder, ¿no? A su vez, esa tenencia y esa evolución en la tenencia de la tierra tiene que ver con las relaciones con el mercado, y además se construyen las relaciones entre sociedades, ¿no? Cómo se va relacionando el espacio rural con el espacio urbano, cómo se van planificando a través del Estado, a través de las políticas públicas, a través de las leyes, cómo se va permitiendo o no el desarrollo del espacio rural, ¿sí? Bueno, y ahí después el material le habla de lo que yo les expliqué recién, del trabajo, tierra y capital. Es importante que cuando nosotros analizamos la estructura social agraria tengamos en cuenta, obviamente, la organización social del trabajo, que hablamos de lo que son las relaciones, de los lazos sociales que se establecen y del posicionamiento de los actores en estos espacios, del peón, del productor, del pequeño productor, de la cooperativa ganadera, del Ministerio de Industria o de Agroindustria, las comisiones de fomento, de la legislación en cuanto a comunidades originarias. Y también hay que tener en cuenta, como les dice en el cuadro que yo les planteé ahí, otros sectores productivos que también participan en la estructura, en el análisis de la estructura social agraria, los actores políticos y los actores económicos, que son fundamental para poder entender. Esto es como una breve síntesis de lo que ustedes tenían que leer para poder hacer la siguiente actividad. Esa es la actividad integradora, digamos. Es que ustedes puedan, con este pequeño texto y con esta explicación, más las preguntas que ustedes me vayan haciendo y la interacción que podamos ir generando en estas semanas, que ustedes puedan analizar o armar un esquema de la estructura social agraria de la región sur de la provincia de Río Negro, que es, digamos, su campo de estudio, su campo de acción.
Obviamente ustedes saben bastante de esto porque lo ven en distintas materias, en distintos espacios curriculares desde el ciclo básico en primer año, pero también saben mucho por los sistemas, por los talleres que ustedes han trabajado. O sea, para esto yo les voy a subir un material que tiene que ver con digamos, la estructura social, los componentes y el desarrollo y la organización de la región sur. Entonces, la consigna es analizar brevemente o a través de un cuadro la estructura social agraria de la región sur de la provincia de Río Negro. Esa es la consigna. Después igual, si quieren, se las escribo, pero bueno. Y ahora, bueno, yo corto y después les hago otro pequeño video explicativo del material que les subo como para que tengan soporte teórico para poder armar el análisis de la estructura social agraria de la región sur de la provincia de Río Negro.